Bueno, vamos a hablar hoy de sucesiones infinitas y límites. Miremos lo que es una sucesión. Una sucesión es una función de variable real, representada generalmente por n, y cuyo campo de variación o dominio es el conjunto de los números enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos, hasta n. Una sucesión se dice infinita para indicar que no tiene último término. Miremos este ejemplo. Dice, dada la sucesión 5n más 1 sobre n más 3, nos piden hallar los 5 primeros términos. Nos piden que digamos hacia qué valor se acerca o tiende, y nos piden que clasifiquemos esa sucesión. Bueno, entonces, el primer término de una sucesión se tiene cuando la n toma el valor de 1. Entonces acá decimos 5, la n toma el valor de 1, entonces cambiemos la n por 1. La n la cambiamos por 1, y aquí, según la expresión que nos dieron, le tengo que sumar 1, dividido, cambio la n por 1, entonces 1 más 3. Ese es el primer término de esa sucesión. Vámonos con el segundo término. El segundo término se tiene cuando la n vale 2. Entonces voy a cambiar la n por 2. Entonces 5, cambio la n por 2, le sumo 1, y esto dividido por 2, cambio la n por 2, y le sumo 3. Ya tengo entonces aquí el segundo término. El tercer término se tiene cuando la n vale 3. Entonces voy a cambiar la n por 3. Entonces 5 por 3, le sumo 1, porque así no dice la expresión, y aquí abajo también cambio la n, en este caso por 3, y le sumo 3. Puntos suspensivos. Esta sucesión decimos que se dice que es infinita porque no tiene último término. El último término sería 5n más 1 sobre n más 3, al que se le llama término general o enésimo. Bueno, generalmente hacemos el proceso de los 3 primeros términos, los otros los deducimos. Entonces esto me da 5 más 1, 5 por 1, 5 más 1, 6. Entonces este término da 6 cuartos. Este me da 11 quintos. Este me da 16 sextos. Es el tercer término. Observe que los términos del numerador van de 5 en 5. Entonces el cuarto término sería 21. Y los denominadores aumentan de 1 en 1. O sea que este daría 7. O lo que es lo mismo, reemplace la n por 4. 5 por 4, 20 más 1, 21. Y 4 más 1 te da 7. Quinto término. Entonces esto daría 26 sobre 8. Cambiamos la n por 5. 5 por 5, 25 más 1, 26. Y 4 más 3 a 5. 5 más 3 te da 8. Bueno, ahí tenemos los 5 primeros términos de esa sucesión. Hagamos la división. Entonces esto me da 1.5. Esto me da 2.2. El siguiente da 2.66. El tercero da 3. El cuarto término da 3. El quinto término 3.25. Puntos suspensivos. Bueno, ahí están los 5 primeros términos. Pero nos dicen que digamos hacia qué valor se acerca o tiende. Entonces, sigamos dándole valores a la n. Démosle
un valor grande, por ejemplo, que sea 20. Entonces el término 20 se obtiene sustituyendo la n por 20. Entonces aquí daría 5 por 20 te da 100, te daría 101 sobre 23. Aquí arriba, 101 sobre 23. Vamos a escribir aquí abajo la división de esta cosa. Y eso nos da 4.39. Listo. Arriba nos da coma, puntos suspensivos y abajo coma, puntos suspensivos. Bueno, cuando la n vale 20, tenemos que esa sucesión tiene como valor 439. Creemos que se está acercando al 5. Vamos a ver. Démosle a la n un valor mucho más grande. Por ejemplo, le voy a dar a la n el valor de 1000. Entonces tendría arriba 5001. Y abajo tengo 1003. Cambiamos la n por 3. Esto acá sigue puntos suspensivos. Y 5001 dividido 1003 me da 4.98 puntos suspensivos. Entonces ya puedo decir que esa sucesión se acerca o tiende a 5, pero nunca va a llegar a 5, sino que se acerca o tiende tanto a 5 como nosotros lo permitamos. Si nosotros queremos que todavía además cerquita del 5, le damos a la n un valor mucho más grande, y esto nos puede convertir en 4,9999, pero nunca va a llegar a ser 5. Entonces decimos que esta sucesión tiene como límite el 5. Entonces acá nos están diciendo hacia qué valor se acerca o tiende esta sucesión. Bueno, entonces vamos a dar esa respuesta. Bueno, entonces decimos acá, respuesta, se acerca o tiende a 5. Se acerca o tiende a 5. Todo eso que hemos escrito hasta el momento lo podemos escribir así. Límite de 5n más 1 sobre n más 3 cuando la n tiende a infinito, podemos decir que esto es igual a 5. ¿Qué significa que n tiende a infinito? Que si usted le da a la n un valor tan grande como quiera, esta sucesión o el valor de esto va a dar un número bien cerquita a 5, como lo observamos en el paso anterior que le dimos a la n el valor de 1000 y nos dio 5000 sobre 1003, y al efectuar la división da 4.98. Por eso decimos que el límite de esta sucesión es 5. ¿Cuál es la clasificación? Entonces, la sucesión es creciente. ¿Por qué creciente? Porque los términos son cada vez se hacen más grandes, ¿cierto? Y la sucesión es creciente y convergente. La sucesión es creciente y convergente. ¿Por qué? Porque los términos de esta sucesión convergen hacia un valor que es 5. ¿Cierto? Entonces por eso decimos convergente, se acerca o tiende a un número real. Cuando la sucesión se acerca o tiende a un número real, usted dice que esa sucesión es convergente. Yo repito, es creciente porque cada término es mayor que el anterior. Y se dice que es convergente porque esos términos se van acercando cada vez más a un número real, que en este caso es el 5. Y observe que la diferencia entre cada término va siendo cada vez más chiquitica. La sucesión entre un término y el anterior
La diferencia entre los dos da un número cada vez más chiquitico. Bueno, consideremos un polígono regular de n lados. Nos preguntan, cuando el número de lados del polígono sea muy grande, ¿hacia qué figura geométrica tiende ese polígono regular? Bueno, entonces empezamos por un polígono de 3 lados, o sea, el triángulo. Digamos que sea el ladito de ese polígono es 5 centímetros. Después dibujamos un cuadrado que también tiene 5 centímetros. Después dibujamos un pentágono, o sea, 5 lados, también de 5 centímetros cada lado. Posteriormente dibujamos un hexágono de 5 centímetros cada lado. Después vámonos a un decágono que tiene 10 lados. Observen que cuando va aumentando ese polígono de lados, esa figura o ese polígono, en este caso ese decágono, se parece cada vez más a un círculo. Por ejemplo, cuando aumentamos el número de lados, un polígono de 12 lados, o sea, un dodecágono, mire que se parece aún más a un círculo. Si nosotros dibujáramos un polígono de mayor número de lados, con absoluta seguridad, usted diría que ese polígono se acerca a una figura geométrica llamada círculo. Entonces, mientras más grande sea el número de lados de ese polígono, nosotros podemos decir que ese polígono se acerca cada vez más a una figura geométrica llamada círculo. Entonces decimos, cuando el número de lados tiende a infinito, el polígono tiende a convertirse en un círculo. Entonces decimos acá en un círculo. O sea que el límite de un polígono, cuando el número de lados tiende a infinito, nosotros decimos que es un círculo. O sea que el límite sería en este caso un círculo. Bueno, resolvamos el ejemplo 2. Dice, dada la sucesión 3 sobre n más 2, nos piden hallar los 5 primeros términos. Nos dicen, diga hacia qué valor se acerca o tiende y que clasifiquemos esa sucesión. Bueno, entonces ya sabemos que el primer término se obtiene cuando la n vale 3. O sea que aquí nos quedaría 3 sobre 3. El segundo término cuando la n vale 2. O sea que me va a quedar 3 sobre 4. El tercer término cuando la n vale 3. O sea que me queda 3 sobre 5. El cuarto término cuando la n vale 4. O sea, me queda 3 sobre 6. Y el quinto término cuando la n vale 5. O sea, me queda 3 sobre 7. Puntos suspensivos. Recuerda, el primer término se obtiene cuando la n toma el valor de 1. Entonces 3 sobre 1 más 2 le da 3, por lo que da 3 sobre 3. El segundo término cuando la n vale 2, o sea 3 sobre 2 más 2, nos da 4, quedaría 3 cuartos y así sucesivamente. Hagamos la división de esto. Esto me da 1, luego me da 0.75, luego me da 0.6, luego 0.5, luego 0.4, puntos suspensivos. Bueno, ahí tenemos los 5 primeros términos. Nos dicen que digamos hacia qué valor se acerca o tiende. Para determinar hacia qué valor se acerca o tiende, se le da a la n valores más grandes. Por ejemplo, yo quiero darle a la n el valor de 20, entonces le hallemos el valor del término 20, quedaría 3 sobre 20 más 2, te da 22.
Pues aquí 3 sobre 22 y hagamos entonces la división de esto. La división me da 0.13. Listo. Puntos suspensivos. Observe cómo empezamos. El primer término da 1 y ya el término 20 nos está dando 0.3. Entonces digamos, esto es término 20. Bueno, creemos que se está acercando al 0. Para tener certeza de eso, le damos a la n un valor mucho más grande. Entonces yo le voy a dar a la n, por ejemplo, el valor de 100. Entonces decimos 3 sobre 100 más 2 te da 3 sobre 102. ¿Cierto? Y 3 dividido 102 te da 0,02. Entonces acá puntos suspensivos y acá igualmente puntos suspensivos. Este es el valor del término 100. Término 100. Entonces mire que cuando le damos a la n un valor mucho más grande, por ejemplo 100, ese número se va a acercar todavía más al 0. Mire que ahí nos da 2 centésimas. Si le diéramos a la n el valor de 1000, nos daría un número todavía mucho más pequeñito, ¿cierto? 3,002, o sea, 2 milésimas. Y entonces podríamos decir que esa sucesión se acerca o tiende a 2. Perdón, al 0. Por lo tanto, el límite de esa sucesión es 0, pero el 0 no va a pasar. Entonces, eso que nosotros tenemos escrito ahí, lo podemos escribir así. Límite de 3 sobre n más 2. Cuando la n tiende a infinito, decimos que esto da 0. El límite de eso da 0. Se acerca o tiende a 0 tanto como usted lo permita. Entonces, para determinar hacia qué valor se acerca o tiende una sucesión, basta simplemente darle a la n dos valores grandes. Primero uno y después un valor mucho más grande que él. Y podemos entonces, al comparar esos dos resultados, determinar hacia qué valor se acerca o tiende. Bueno, la sucesión es, mire que esa sucesión empieza a decrecer. 0,75 es menor que 1, 0,6 es menor que 0,75 y así sucesivamente. Entonces decimos que la sucesión es decreciente. La sucesión es decreciente. Y convergente. Decreciente y convergente. Entonces estamos diciendo que una sucesión es convergente cuando se acerca o tiende a un número real. En este caso nos dio 0, ¿cierto? La sucesión se acerca o tiende a 0. Por eso decimos que eso es una sucesión convergente. Ahora, si nos hubiesen dado, por ejemplo, esta sucesión, pues que nos den esta sucesión, hallar, vamos a cambiarlo entonces, vamos a cambiar el enunciado. Nos dice, dada la sucesión esta por ejemplo, n al cuadrado, y nos dicen hallar los 5 primeros términos. Listo, entonces usted le da a la n el valor de 1. 1 al cuadrado te da 1. Segundo término, 2 al cuadrado, 4. Tercer término, 3 al cuadrado, 9. Cuarto término, 4 al cuadrado, 16. Quinto término, 5 al cuadrado, 25. Puntos suspensivos. Démosle a la n el valor de 20.
Entonces 20 al cuadrado te da 400. Ahora dele a la n el valor de 1000. No, vemos el valor de 100. 100 al cuadrado te da 10.000. Puntos suspensivos. Ahí aparecen los 5 primeros términos. ¿Hacia dónde se acerca esta sucesión? Esta sucesión se acerca o tiende a infinito. Mire que los términos están creciendo sin límites. Cada vez la diferencia entre cada término es mucho más grande. Entonces esta sucesión, por ejemplo, tiende a infinito. Y podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de 3, n al cuadrado de n al cuadrado, entonces ya sabemos que esto da, el límite de esto da infinito, se acerca o tiende a infinito. Entonces cuando nos ve infinito decimos que esa sucesión es divergente, o sea, sus términos cada vez divergen, ¿cierto? Se hacen cada vez más grandes, entonces esta sucesión es divergente. Cuando te dé un número real, usted dice que es convergente. Cuando se acerca o tiende a infinito, usted dice que es divergente. Entonces en este caso la sucesión es creciente porque cada término es mayor que el anterior, y divergente. ¿Por qué divergente? Sencillamente porque esa sucesión crece sin límite, o sea, se acerca o tiende a infinito. Vamos a explicar las propiedades del límite de sucesiones. Bueno, las propiedades del límite de sucesiones simplifican notablemente el proceso para hallar el límite de una sucesión. Primera propiedad: si límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a infinito, entonces límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre a sub n, eso te va a dar 0. Esto me está diciendo que si en una sucesión el denominador tiende a infinito y el numerador es un número, entonces usted puede decir con seguridad que eso te va a dar 0. Veamos estos ejemplos. Hallar a límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado. Mire, decimos que esto da 0, coma, pues límite cuando n tiende a infinito de 1 pues límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado, esto te da infinito. Entonces, como el denominador da infinito, entonces 1 dividido por un número mucho más grande que él, eso se va a acercar o tiende al número 0. Veámoslo por otro lado. Esto es n tiende a infinito. Hagámosla mejor. Vamos a hacerla mejor. Eso, n tiende a infinito. Veámoslo por otro lado. El primer término de esta sucesión es 1 sobre 1. El segundo término de esta sucesión es un cuarto. El tercer término es un noveno. El cuarto término un 16avo. El quinto término un 25avo. ¿A dónde tiende esta sucesión? A 0. ¿Por qué? Porque el denominador crece mucho más rápidamente que el numerador. Entonces decimos aquí, el denominador crece más rápido que el numerador.
Entonces, cuando usted vea una sucesión donde el denominador crezca más rápidamente que el numerador y que el numerador sea un numerito, usted tranquilamente puede asegurar que eso da 0. Por ejemplo, esta. Límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n al cuadrado, usted dice que esto da 0. ¿Por qué? Porque cuando usted le da valores a la n tan grandes como quiera, o sea, n tiende a infinito, significa que usted va a tomar un valor tan grande como quiera. Cuando eso sucede, esa división se va a acercar cada vez más al 0. Entonces acá decimos, pues, límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado, esto te da infinito. Igualmente aquí, límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n más 3, usted asegura que esto da 0. ¿Ya? Mire que el denominador crece mucho más rápidamente que el numerador, y al efectuar la división entre 5 y un número tan grande como usted lo pueda hacer, tan grande que el numerador, entonces esto se va a acercar cada vez más al número 0. Bueno, vamos con la segunda propiedad. Límite cuando n tiende a infinito de a elevado a la n va a ser igual. Tiene 3 respuestas. Eso da infinito si a es mayor que 1. Eso da 1 si a es igual a 1. Y eso te puede dar 0 si a está entre menos 1 y 1. Veamos estos ejemplos. Allá, límite cuando n tiende a infinito de 4 elevado a la n. Obsérvese que en este caso la a toma el valor de 4 y usted está visualizando que 4 es mayor que 1. Entonces la respuesta aquí es que si la n tiende a infinito, 4 a la n, pues obviamente te da infinito. Pero veámoslo por otro lado. El primer término de esta expresión es 4. El segundo término de esto da 16. El tercer término de esta sucesión da 64. El cuarto término de esta sucesión da 256. Puntos suspensivos. ¿A dónde tiende esta sucesión? Pues obviamente a infinito. ¿Y esta sucesión qué es? Es una sucesión divergente, porque da infinito, el límite es infinito, y es una sucesión creciente. Vámonos con el B. Nos dice, límite cuando n tiende a infinito de 1 elevado a la n. Obsérvese que en este caso la a es igual a 1. Y la propiedad me dice que si a es igual a 1, entonces 1 a la n te da 1. Veámoslo por otro lado. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? 1. El segundo término de esta sucesión, 1. El tercero, 1. El cuarto término, 1. Puntos suspensivos. Eso se acerca o tiende a 1. Vámonos con el tercero. Límite cuando n tiende a infinito de 5 tercios. Obsérvese que la a en este caso va a ser igual a 5 tercios. Y si usted hace la división, esto te da 1.66. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es 1.66? 1.66 es mayor que 1. ¿Y qué nos dice la propiedad cuando la es mayor que 1? Que el límite de eso da infinito. Entonces, el límite da infinito. Pero veámoslo por otro lado. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? 5 tercios. El segundo término. El segundo término da 25 novenos. Recuerde que cambiamos la n por 2. El tercer término, cambiamos la n por 3, o sea, 125 sobre 27. El cuarto término, cambiamos la n por 4,
o sea, 625 sobre 81. Observe que esa sucesión, el cociente se va acercando a infinito, ¿cierto? Quiere decir que el numerador crece más rápido que el denominador. Crece más rápido que el denominador. Cuando usted en una sucesión observe que el numerador crezca más rápido que el denominador, usted dice que esa sucesión tiende a infinito. Y cuando el denominador crezca más rápido que el numerador, usted dice que esa sucesión tiende a cero. Miramos esta situación. D. Nos dice el límite cuando la n tiende a infinito de 2/3 elevado a la n. Observe lo siguiente aquí. En este caso, ¿cuánto vale la a? La a vale 2/3. ¿Y cuánto da 2/3? Da 0.66. Y observe que 0.66 es mayor que -1 y menor que 1. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que cuando la a esté entre -1 y 1, usted puede afirmar que esa sucesión se acerca o tiende a cero. Lo que decíamos ahorita. Mire esto. Esta sucesión, cuando la n vale 1, te da 2/3. Cuando vale 2, te da 4/9. Cuando la n vale 3, te da 8/27. Cuando la n vale 4, te da 16/81. Punto suspensivo. ¿Quién crece más rápidamente ahí? El denominador. El denominador crece más rápido que el numerador. Por lo tanto, esa fracción se va haciendo cada vez más chiquita, hasta que llegue un momento en que ese cociente va a ser tan cerquita a cero como usted lo permita. Por eso decimos que esta sucesión, su límite es cero. Bueno, vamos con la propiedad número 3 del límite de sucesiones. Dice, si a es mayor que 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de a es igual a 1. Veamos estos ejemplos. Hallar límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 7. Observe que en este caso la a vale 7, entonces raíz cuadrada de 7. Según la propiedad, esto me da 1. Miremos entonces la situación. Vamos a mostrar por qué es 1. Resulta que raíz enésima de 7, usted lo puede escribir como 7 elevado a la 1 sobre n. Mire, cuando la n tiende a infinito, ¿a dónde tiende 1 sobre n? A 0. Entonces queda acá 7 elevado a la 0, y 7 elevado a la 0 es igual a 1. Por eso decimos que el límite cuando n tiende a infinito, raíz enésima de 7, eso te da 1. Miremoslo por otro lado. Si tenemos aquí raíz cuadrada de 7, esto tenemos que decir 7 elevado a la 1 medio. O sea que esto es 7 a la 0.5. Y esto te da 2.64. Si fuera raíz cúbica de 7, esto le da 7 a la 1/3. Aquí hay un 1. Y esto es 7 a la 0.33. Y esto te da 1.91. Pero démosle un valor a la n más grande, por ejemplo, que sea 100. Entonces acá de 7 a la 1, entonces esto sería 7 a la 1 sobre 100, y esto es lo mismo que decir 7 elevado a la 0,1, y obsérvese que esto te da 1,01. Entonces podemos decir que cuando la n tiende a infinito,
¿A dónde tiende raíz enésima de 7? Pues obviamente tiende al número 1. Por eso decimos que toda expresión que tenga esta forma, donde ese número sea positivo, entonces raíz enésima de ese número siempre va a dar 1. Por eso decimos que el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 7 te da 1. Miremos esta otra situación. Límite cuando n tiende a infinito de 2 veces raíz enésima de 5, pues esta cosita que hay acá te da 1, por lo que acabamos de ver, y 2 por 1 entonces te daría 2. Quiere decir que el límite de esta expresión te da 2. Entonces decimos que cuando la n tiende a infinito, o sea que la n sea muy grande, entonces la raíz enésima de n de 5, eso te da entonces el valor de 1. Cuarta propiedad, nos dice que si a sub n y b sub n son dos sucesiones convergentes, y si límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L, y si límite cuando b sub n tiende a infinito es igual a M, entonces el límite de a sub n más b sub n, cuando la n tiende a infinito, esto nos tiene que dar L más M, por lo que nos están diciendo ahí. Por eso decimos que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Pero esto solamente se puede hacer cuando ambas sucesiones sean convergentes, o sea que ambas se acercan o tienden a un número real. Aquí, límite de a sub n menos b sub n, cuando la n tiende a infinito, es igual a L menos M. Esto quiere decir que el límite de una resta es igual a la resta de los límites. Regreso. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n sería igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n más límite de b sub n cuando n tiende a infinito, y eso te daría L más M. Ahora, límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n va a ser igual a L por M, porque nos dice que el límite de una es L y el límite de la otra es M, y aquí hay un producto. Por eso decimos que el límite de un producto es igual al producto de los límites. D. Esto ya es límite de un cociente. Límite cuando límite de a sub n dividido b sub n cuando la n tiende a infinito es igual a L dividido M. Esto significa que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre y cuando esa M sea diferente de 0. La M tiene que ser, para que esto se cumpla, la M tiene que ser diferente de 0. Listo. Veamos un ejemplo. Te dicen, hallar límite cuando n tiende a infinito de 2/3 a la n más 1 a la n más 5 sobre n más 1 sobre 3 sobre n al cuadrado más 3 veces raíz enésima de 5. Dijimos que las propiedades del límite de sucesiones simplifican notablemente el proceso para hallar el límite de una sucesión. Si un estudiante tratara de hallar este límite en una forma empírica, o sea, dándole a la n valores, estoy completamente seguro que no podría llegar a obtener ese resultado. El límite de esta sucesión es de 0.33 y es muy difícil que uno pueda intuir que eso se acerca a 0.33. Por eso, si nosotros aplicáramos aquí las propiedades del límite de sucesiones, mire que esto va a ser muy sencillo. Empecemos. Miremos. Cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende esta cosa? Eso tiende a 0. ¿Por qué? Porque el denominador crece más rápidamente que el denominador crece más rápidamente que el numerador, y eso nos da entonces 0.
Límite cuando n tiende a infinito de esto, de 1 a la n, ya sabemos que eso da 1, ¿cierto? 1. Más, límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n, igualmente decimos, cuando la n tiende a infinito, entonces mire que este denominador se hace cada vez más grande, o sea, crece más rápidamente el denominador que el numerador. Cuando eso sucede, decimos que la sucesión tiende a 0. Límite cuando n tiende a infinito de 3n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado. Ya sabemos, cuando la n toma valores muy grandes, el denominador se hace muy grande, y el 3 dividido por número grande, eso te da 0. Quiere decir, el denominador crece más rápidamente que el numerador, 0. Más, cuando la n tiende a infinito, 3 raíz enésima de 5, ocurre lo siguiente. Raíz enésima de 5, por la propiedad que acabamos de dar, esto da 1. O sea que esto es 3 multiplicado por 1, y esto te da 0, perdón, eso te da 1, y el denominador te da 3 por 1, 3, más 0 te da entonces 3. Esto le da 1/3, o lo que es lo mismo 0.33, y eso sigue indefinidamente, 3, 3, 3, 3. Por eso decía ahorita que si no fueran por esas propiedades del límite de sucesiones, sería imposible resolver este ejercicio. Es muy difícil poder deducir que se acerca a 0.33 o a 1/3. Bueno, vamos a explicar las indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Resulta que en matemáticas existen ciertas indeterminaciones. Una de ellas es infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 sobre 0. Vamos a explicar qué ocurre con infinito sobre infinito. Miramos este ejemplo 1. Dice, hallar límite de 4n al cuadrado más 3n sobre 3 sobre 2n al cuadrado más 5n más 1, cuando la n tiende a infinito. Bueno, usted puede observar que al sustituir a la n por infinito se obtiene infinito sobre infinito. A eso se le llama indeterminación. Entonces, para determinar si realmente ese límite existe, se debe eliminar la indeterminación. Enseguida explicamos cómo se puede eliminar. Por el momento, observemos lo siguiente. Tratemos de hallar el límite de esta sucesión, pero por el método que explicamos al iniciar eso. Démosle a la n el valor de 10. Entonces, n igual 10. Entonces nos va a dar aquí 10 al cuadrado 100, entonces queda 400 más 30 más 3. Y abajo quedaría 10 al cuadrado 100, quedaría 200 más 50 más 1. Por lo tanto, arriba les quedaría 433 dividido 251. Otra vez, 433 dividido 251. Observe que eso da allí 1.72. Si usted lo hace, esto le va a aparecer un resultado de 1.72. Listo. Creemos que se acerca a 2. Démosle a la n un valor más grande. Por ejemplo, si la n vale 100, entonces tenemos aquí 100 al cuadrado da 10.000, por 4, 40.000. 40.000
más 300 más 1, o sea que da 40.301, y abajo daría 10.000 por 2 te daría 20.000 más 100 al cuadrado da 10.000 y por 2 da 20.000, y 100 por 500 por 5 da 500 más 1. Bueno, arriba es 3, entonces da 40.303 y aquí 20.501. Hagamos esa división. Esto aquí te da 40.303 dividido 20.501. Entonces 40.303 dividido 20.501. Observe que esa división te da 1,96. Entonces observe de que esa sucesión se está acercando a 2, pero mire lo que nos ha dado, infinito sobre infinito. Por eso decimos que esto, infinito sobre infinito, es una indeterminación. Eso no nos dice absolutamente nada, pero sin embargo mire que el límite existe, que el límite es 2. Por eso se dice, para determinar si realmente el límite existe, se debe eliminar la indeterminación de la siguiente manera. Cuando usted vaya a hallar un límite y te dé infinito sobre infinito, usted va a hacer estos pasos. Primero, dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia de n en la expresión. Segundo paso, simplificar la expresión obtenida. Y tercer paso, aplicar las propiedades del límite de sucesiones a la expresión resultante. Veamos. Miren pues la expresión. Usted al mirar la expresión puede deducir que en este caso la mayor potencia de n es n elevado al cuadrado. Entonces apliquemos el primer paso. Entonces esto es igual. Vamos a dividir todos los términos de esa expresión. Ojo, seguimos conservando límite cuando n tiende a infinito. Bueno, entonces vamos a dividir todos los términos del numerador por n al cuadrado. Entonces digo acá 4n al cuadrado sobre más 3n sobre y más 3 sobre. Entonces lo vamos a dividir a cada término por n al cuadrado. Y aquí por n al cuadrado y por n al cuadrado. Vámonos con el denominador. Entonces tomamos 2n al cuadrado más 5n más 1. Voy a dividir cada término por n al cuadrado. Entonces te queda acá n al cuadrado, n al cuadrado y n al cuadrado. Bien. Segundo paso. Bueno, ya tenemos el primer paso listo. Segundo paso, simplifique la expresión obtenida. Listo, vamos a simplificarla. Límite, hay que conservar límite cuando n tiende a infinito de. Vamos a simplificar la expresión. Bueno, entonces aquí podemos cancelar n al cuadrado y n al cuadrado te queda 4. Más. Observe que arriba hay una n, pero abajo aparecen 2, porque sería n por n. Entonces te quedaría al simplificarlo 3 sobre n. Me explico. Cuando usted tiene 3n sobre n al cuadrado, es lo mismo que usted tener 3n sobre n por n. Cancela una de arriba y una de abajo y entonces le queda solamente 3 sobre n. Más, en la siguiente nada se puede hacer, 3 sobre n al cuadrado. Pasemos al denominador.
Cancelamos n al cuadrado y n al cuadrado, entonces me queda 2. Más este n, que es lo mismo, 5 sobre n. Entonces lo cancelamos una de arriba y una de abajo. Más 1 sobre n al cuadrado. Listo. Ya tenemos el segundo paso listo. Vamos con el tercero. Dice, aplicar las propiedades de límites de sucesiones a la expresión resultante. Entonces, vamos a aplicar las propiedades anteriores. Cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende al 4? A él mismo, porque no hay variable. Más, cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende 3 sobre n? Ya sabemos que por la propiedad 1 eso te da 0, porque el denominador crece más rápidamente que el numerador. N tiende a infinito. Si la n del denominador se hace muy grande, entonces 3 sobre n da 0. Límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n al cuadrado, con mayor razón esto da 0. Vamos para el denominador. 2. Límite cuando n tiende a infinito de 2 te da 2. Más, cuando la n tiende a infinito, ¿a dónde tiende 5 sobre n? Pues a 0. Más, cuando la n tiende a infinito, ¿a dónde tiende 1 sobre n al cuadrado? A 0. Por lo tanto, el límite de esta expresión es 4 sobre 2. Y 4 y 2 te da entonces 2, que sería la respuesta del ejercicio. Mire que coincide con el límite que hallamos ahorita, o sea, haciéndolo por ese método empírico, ¿cierto? Dándole valores a la n, lo cual a veces no es posible hacerlo aplicando propiedades. Entonces el límite nos da 2. A veces no es posible asignándole valores a la n. Aplicando propiedades siempre vamos a ser capaz de hallar el límite. Conclusión: cuando a usted le den un límite y vea que es de la forma infinito sobre infinito, elimine esa indeterminación aplicando esos 3 pasos al pie de la letra y verá que esto no tendrá pierde. Bueno, hallemos este ejemplo 2. Dice, hallar límite cuando n tiende a infinito de 3n a la 3 más 5n a la 2 más 3 dividido 9n a la 3 más 4n más 1. Observe pues, al sustituir a la n por infinito, usted va a llegar a que esto da infinito sobre infinito. En este caso, la mayor potencia de n es n elevado a la 3. Entonces, vamos a aplicar el proceso. Vamos a eliminar esa indeterminación. Nos da infinito sobre infinito, tenemos que eliminar la indeterminación. Entonces usted dice que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Entonces vamos a ir todos los términos por n a la 3. Entonces te queda 3n a la 3 más 5n a la 2 más 3. Lo vas a dividir cada término de estos por n elevado a la 3. Entonces n a la 3, n a la 3 y n elevado a la 3. Lo mismo vamos a hacer con el denominador. Te queda 9n a la 3 más 4n más 1. Todos estos términos del denominador también lo vamos a dividir por n a la 3. Entonces n a la 3, n a la 3 y n a la 3. Ahí tenemos entonces el primer paso. Vámonos con el segundo paso. Vamos a simplificar. Entonces queda límite cuando n tiende a infinito de, pilas pues a esto, cancelamos n3 y n3, te queda solamente 3, más 5n a la 2 sobre n a la 3, cancelás, arriba hay 2 y abajo hay 3 n's, entonces vos cancelás 5, esas 2 del numerador, y abajo te queda simplemente n.
más, aquí no hay problema, queda 3 sobre n a la 3. Abajo te queda n3 y n3 usted lo cancela, entonces ¿qué le queda? Le queda 9 más n dividido en n3, arriba hay una n, abajo hay 3 n's, o sea n por n por n, cancela una de arriba y 2 de abajo, ¿y qué te queda? Te queda 4 sobre n más, y aquí no tenemos problema, 3 sobre n a la 3. Listo. Vamos para el tercer paso. Vamos a aplicar las propiedades del límite de sucesiones. Bueno, entonces decimos, límite cuando n tiende a infinito de 3, da lo mismo, no hay una variable ahí. Más, cuando n tiende a infinito, 5 sobre n tiende a 0. O sea, el denominador crece más rápidamente que el numerador, entonces 0, propiedad 1. Más, límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n a la 3. Ya sabemos que el denominador se hace grande, por lo tanto esto tiende a 0. Aquí nos da 9, más, esto da 0, y el siguiente te da 0. Bueno, voy a borrar este que me quedó como feo. Entonces aquí 9. Y esto entonces me da 3 sobre 9. Pero recuerde que hay que simplificar, ¿cierto? Tercera de 3, 1, y tercera de 9, 3. Por lo tanto, la respuesta nos da 1/3. El límite de esa sucesión es 1/3. Vamos a resolver el ejemplo 3. Nos dice, hallar límite cuando n tiende a infinito de 5n menos 5. Bueno, voy a cambiarle esto aquí por 1/3. Bueno, entonces me queda aquí 1/3. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de 5n menos 3 al cuadrado sobre 3n menos 5 por 4n más 1. Bueno, lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es efectuar los productos indicados. Aquí tengo dos productos indicados. Entonces, para resolver el numerador, usted debe recordar que a menos b al cuadrado es la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. En las condiciones, entonces tenemos que 5n menos 3 al cuadrado es igual, la primera cantidad es 25n al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, o sea 2 por 5 y por 3 te da 30n, más la segunda cantidad al cuadrado que es 9. Ya tenemos el numerador solucionado. Vamos con el denominador, es otro producto indicado. Entonces tengo 3n menos 5 que multiplica a 4n más 1. Este producto lo efectuamos así. Este 3n multiplica al 4n y al 1, o sea 3n por 4n te da 12n al cuadrado. 3n por más 1 te da más 3 veces n. Ahora, menos 5 por 4n te da menos 20n. Acuerde que hay que colocarlo en una misma columna donde estén los semejantes. Y menos 5 por más 1 te da menos 5. Sumemos. Esto te da entonces 12n al cuadrado menos 17n más 5. Observe que más 3 y menos 20 te da menos 17. Bueno, entonces me va a quedar que esto es igual al límite
cuando n tiende a infinito d. Entonces me va a quedar 25n al cuadrado menos 30n más 9. Y en el denominador te queda 12n al cuadrado menos 17n más 5. Observe que es de la forma infinito sobre infinito. Recuerde que esto es una indeterminación. Para nosotros saber si realmente este límite existe o no, tenemos que eliminar la indeterminación. Entonces procedamos a eliminarla. Observen entonces que en este caso la mayor potencia de n, en este caso la mayor potencia de n es n al cuadrado. O sea, el exponente más grande que tiene la n es n al cuadrado. Listo. Entonces vamos a eliminar esa indeterminación aplicando los tres pasos que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces el primer paso nos dice que vamos a ir por la mayor potencia. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito d. Entonces vamos a ir todos los términos. 25n al cuadrado menos 30 veces n más 9 lo vamos a dividir por la mayor potencia que tiene n en esa expresión, que es n al cuadrado. Lo mismo hacemos con el denominador. 12n al cuadrado menos 17n más 5. Lo vamos a dividir por la mayor potencia, que es n al cuadrado. Listo. Ya tenemos el primer paso. Vamos con el segundo paso. Aplicar, vamos a simplificar esta expresión obtenida. Y el tercer paso es aplicar las propiedades del límite de sucesiones. Entonces decimos límite cuando n tiende a infinito de, simplifiquemos. Borremos primero esta cosa. Bueno, simplifiquemos. Cuando la n tiende a infinito, no, simplifico acá. n2, primero esto, queda 25. Menos. Cancelo una n con una de abajo, entonces queda 30 sobre n. Más 9 sobre n al cuadrado. Y aquí lo mismo, simplifiquemos. Cancelemos 12 menos una n y una n de abajo, queda menos 17 sobre n. Más, aquí no puedo hacer nada, queda 5 sobre n al cuadrado. Listo. Ya tenemos el segundo paso. Vamos con el último paso. Vamos a aplicar las propiedades del límite de sucesiones. Entonces decimos que esto es igual. Ya quito la palabra límite cuando n tiende a infinito. Entonces empecemos. Cuando la n tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende a 25? Hacia 25, porque no tiene variable. Menos cuando la n tiende a infinito, 30 sobre n tiende a 0.
el denominador crece más rápidamente que el numerador. Propiedad 1. Más, límite cuando n tiende a infinito. Cuando la n tiende a infinito, 9 sobre n tiende a 0. Igualmente el denominador crece más rápidamente que el numerador. Límite cuando n tiende a infinito de 12 nos da el mismo 12, es una constante, no tiene variable. Menos, cuando la n tiende a infinito, 17 sobre n tiende a 0. Más, cuando la n tiende a infinito, 5 sobre n al cuadrado tiende a 0. O sea que esto es 25 doceavos. Y observe que ahí no se puede simplificar, no tiene mitad ni tercera. Veamos esto como respuesta entonces. El límite de esa sucesión, o de esa expresión, mejor, es 25 doceavos.